Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Juan Sebastián Cuero Cárdenas. Voy a exponer la sustentación de la práctica de laboratorio número uno correspondiente a la asignatura de microcontroladores. Para esta primera práctica, la idea es presentar un primer prototipo de como tal el proyecto que tenemos para la asignatura. En mi caso, el título de mi proyecto es Monitoreo Ambiental de Precisión en Cultivo de Fresa basado en el microcontrolador ADMEGA 328P. Bueno, como agenda tenemos el planteamiento como tal del ejercicio de laboratorio para desarrollar los objetivos que tengo con esta práctica, el desarrollo como tal de la práctica en el cual voy a dar a entender el origen de por qué escogí este proyecto, también argumentar el uso de los sensores y el microcontrolador y además un día voy a presentar el diagrama de flujo en el cual muestro cómo se desarrolló el código y el proyecto como tal para realizar pues la medición de los sensores. Una breve explicación del código y por último pues la demostración de pues lo que se hizo, la puesta en marcha como tal del ejercicio. Como principal pues el planteamiento del laboratorio es diseñar e implementar un circuito electrónico para la medición y visualización de variables usando el microcontrolador ABR ADMEGA 328 y el lenguaje C o C++. Las variables de entrada son acorde a las propuestas del proyecto. El proyecto planteado para el semestre según las indicaciones dadas por el docente para cada proyecto. Como objetivos, pues son dos principalmente, que es diseñar e implementar un sistema embebido basado en el microcontrolador ADMEGA 328P para la adquisición y visualización de variables ambientales. Pues está enfocándonos en la medición de temperatura y humedad del suelo en el cultivo de la fresa. Como segundo objetivo es integrar los sensores de temperatura y humedad del suelo al microcontrolador ADMEGA 328 para la adquisición de los datos. Bueno, como tal, el origen de mi propuesta, de mi proyecto, es porque en mi contexto, en mi pueblo, tengo un familiar cercano el cual tiene un cultivo de fresa que ya lleva bastantes años y de unos cuantos 2 o 3 años hacia acá me comenta o me he dado cuenta también que pues él ha sentido que la calidad y la producción de la fresa ha bajado mucho debido, él cree pues según su experiencia debido a bastantes cambios ambientales pues que han ocurrido en los últimos años debido a calores intensos, otros días demasiada lluvia, otros días demasiado frío, bajas temperaturas. Entonces la idea pues de mi proyecto es lograr medir, lograr monitorear todas estas variables para determinar qué tanto, pues para arrojar unos resultados y más adelante pues qué tanto estos resultados que obtengo pues están afectando como tal la producción de fresa. Este es como el planteamiento o la forma en la que pues, empezó mi proyecto. Bueno, después de esto, pues de ya conociendo la problemática del proyecto, pues decido implementar los sensores que me permiten medir las variables de mi interés. Pues principalmente son tres en general del proyecto, que es temperatura, humedad del suelo y luminosidad. Bueno, la temperatura decidí utilizar el sensor LM35, pues ya que es económico, es bastante utilizado, bastante fácil de conseguir, además que pues tiene unos rangos de operación, unos rangos de medida pues bastante amplios para mi necesidad, ya que mide desde menos 50 grados, si no estoy mal, hasta 120. Pues yo me manejo entre los grados aquí en Tunja, o bueno, en la zona de mi pueblo, entre los 0, por muchos 0 grados, hasta los 30, tal vez 32 grados, pues exagerando. Tenemos la humedad del suelo también, en este caso un sensor de humedad pues resistente a la corrosión, esto pues para evitar que se dañe tan rápido. Pues es bastante también común, se consigue fácil en el mercado, entonces esa fue mi opción. Bueno, este sensor de luminosidad lo tengo pendiente porque debido, pues, como tal, para esta primera etapa, por dificultades económicas y también principalmente es por el microcontrolador, no pude implementar los tres sensores pues, solo en el microcontrolador Mega 328, porque mi idea es pasarme al Mega 2560, pero pues por cuestiones económicas no logré adquirirlo para esta primera entrega. La idea es en la segunda ya implementarlo. Entonces pues para medir la luminosidad usé un fotorresistor, o la idea es utilizar un fotorresistor pues más adelante.
Pues lo que decía, la selección del microcontrolador, principalmente pues por puertos, por la cantidad de puertos y la idea de mostrar las variables, la idea era mostrar si los valores de las variables era utilizar el 2560. Pero pues por economía, porque no, pues, no cuento con los recursos para comprarlo, para esta primera etapa pues me encaminé por el Atmega 328 para lograr presentar con las dos variables de temperatura y humedad de suelo. Bueno, una vez tenido en cuenta esto, pues vamos al diagrama de flujo como tal. Pues aquí tengo esto, pero es más sencillo mostrarlo en la imagen. Tenemos aquí el Atmega, tenemos el diagrama de flujo, perdón, en el cual pues aquí estamos declarando nuestras variables de entradas y salidas. Entonces tenemos como entrada la temperatura y la humedad del suelo y como tal un selector para seleccionar entre cuál de las dos variables voy a mostrar en mis display 7 segmentos, porque esa es la idea, mostrar una de las dos variables en un display 7 segmentos, pues el valor que se está midiendo en tiempo real. Como salidas tengo las unidades en un display 7 segmentos y las decenas en otro. Está dividido de esta manera porque las unidades van a ir desde el puerto D, desde el 0 hasta el 6, que me lo permite utilizar como tal la placa de Arduino. Pero para las decenas no tenía pensado utilizar todos los puertos B, pero no todos están disponibles, ya que a partir del pin 6, el pin 6 y el pin 7 están utilizados para el oscilador. Entonces no es posible acceder a estos pines, por lo tanto utilicé uno de los bits que me sobraba del puerto D para dar un valor para completar los 7 bits que necesitaba para mostrar en 7 segmentos. Estas son las entradas y salidas. Con esto pues entramos a un condicional, que este es el que me va a preguntar, pues el trabajo del selector, que me va a preguntar por cuál de las dos variables encaminarme en ese momento. Entonces pues si selector es 1, bueno, con la referencia de escogerlo, entonces si me indica si quiero medir temperatura, si quiero medirla, entonces voy a acceder a una función. ¿Cuál va a ser la función? Leer sensor, que esto que me permite pues leer el valor del sensor que se está utilizando. Después de esto utilizo la ecuación para pues utilizar este valor que me entrega el sensor, porque esto es un voltaje, entonces lo convierto a la variable medible como tal, a la cual se corresponde cada sensor. En este caso son temperatura. Entonces el resultado de la medición del convertidor análogo digital se multiplica por 5, se divide entre 1023, que es la escala, y esto se multiplica por 100. Esto para medir temperatura. Asimismo, después de leer temperatura, ingresa a la función convertir x a bcd, que me corresponde es convertir este valor de temperatura que obtuve, convertirlo a un valor en bcd para poder después convertirlo a 7 segmentos. Entonces después utilizamos la otra función, que es convertir a 7 segmentos. Después pasamos ya como tal a mostrarlo, a enviarlo a los pines a los puertos de salida, que es por D y por B. Entonces visualizar unidades y decenas en por B y en por D. Para que no haya conflicto con que cambie tan rápido el valor, pues ponemos un retraso de 1 segundo. Asimismo, pues va a pasar con temperatura cuando no la quiero medir. Entonces, si no quiero medir temperatura que me indica, pues que quiero medir humedad de suelo. Para este caso, en caso en el que tuviera ya incorporado el termistor, aquí tendría que ir otro condicional. Entonces, de nuevo ingresamos a la función del sensor X. De nuevo convierto el valor de voltaje, lo convierto a la unidad variable, a la unidad de medida como tal, que pues esto es como tal el porcentaje de humedad que hay en el ambiente. Después de esto, este valor lo convierto de nuevo a la función, lo mando a la función, que es convertir X, o el valor como tal de ese momento, a BCD. Después de BCD lo convierto a unidades y decenas a 7 segmentos, y después lo visualizo en la salida, en los puertos de salida. Y de nuevo regeneramos un retraso de 1 segundo. Esto pues se va a repetir cíclicamente. Listo. Una vez pues explicado el diagrama de flujo, podemos ya continuar a la explicación del código. Entonces tenemos la explicación del código, que lo tenemos en este caso acá, que se desarrolló por Atmel Studio. Entonces pues todas estas partes son como tal mis funciones. Tenemos la función de leer, configurar el conversor análogo digital. Esto es para cuando lo voy a leer.
O sea, esto es ya como tal para que me vaya generando pues la lectura dependiendo el número de pasos que haya escogido. Entonces tengo aquí la otra función que es convertir a BCD, que pues es solo una pequeña operación que se hace acá. Tenemos como entrada el valor que quiero convertir y las variables a las cuales las voy a asignar de salida. Tenemos, bueno, aquí las constantes en las cuales este es como pues, la codificación de cada número en 7 segmentos. Y tenemos aquí el conversor de BCD a 7 segmentos. Bueno, ya después de esto entramos como tal al código en el cual se inicia declarando las señales de entrada y salida, pues los puertos como los quiero declarar como entrada y salida, y pues aquí mostrando que se va a asignar a qué puerto se va a asignar cada variable. Bueno, aquí las variables que voy a utilizar a lo largo del código, que pues esta ADC resultado es para guardar el resultado cuando se hace la conversión de análogo digital, de temperatura para guardar la temperatura, humedad de suelo, unidades y decenas. Esta es la principal configuración para el conversor análogo digital, pues en el cual se hacen unos parámetros específicos para que este funcione. Que entonces este ANMUX lo que me indica es que va a indicarle a este registro ANMUX en ref S0 me indica que quiero que el microcontrolador utilice como voltaje de referencia para el ADC, el convertor análogo digital, utilice el voltaje interno de como tal del microcontrolador. Este registro ADC sería en esta parte de ADEN lo que me indica es que quiero que active como tal, o sea, ponga o inicialice el conversor análogo digital, el ADC, y estos registros de ADPS2 a ADPS1 lo que hacen, y ADPS0 lo que hacen es escogerme el factor de preescalamiento que deseo para la conversión análogo digital, que en este caso es 128. Listo, entonces aquí ya iniciando pues tenemos aquí el condicional en el cual me va a indicar pues temperatura si lo escojo o no lo escojo. Bueno, cuando es sí, pues entonces ADC_result va a ADC_read, que es la función como tal. Entonces ADC_read lo que va a hacer es que pues dependiendo el valor que se ingrese acá, que en este caso va a ser 0 porque quiere decir que voy a leerlo con el puerto C0, pues me va a leer, aquí este ADMUX me indica eso, que quiero escoger el puerto 0. Entonces me va a leer lo que está, bueno, a utilizar el ADC para leer la señal, y así pues va a ir a entrar a un ciclo hasta que el ADC deje de leer. Entonces cuando uno de estos registros lo que me hace es indicarme si ya leyó, si ya paró de leer o todavía está leyendo la señal. Entonces cuando para de leerla pues ya la retorna, me entrega el valor de ADC, me lo entrega en ADC result. Aquí utilizo la ecuación pues para convertir la variable como tal de voltaje a un número pues número de medición de la variable como tal. Después convierto este número, este resultado lo convierto a BCD por medio de esta función, como lo indica acá. Después esa función ya como tal lo que hago es aquí internamente realizo dos funciones. Entonces primero convertir unidades y decenas a 7 segmentos lo hago con esta parte, con BCD to 7 segmentos. Esa es la función que estoy utilizando. Y ahora mismo para ahorrar pues, líneas de código entre esta misma línea hago un escalamiento para que pues lo que estaba en este puerto pues no se pierda y no empiece a titilar. O sea, si directamente pongo por D igual a todo esto, pues queda un poco titilante el sistema de IVA que hace cambios bruscos. Entonces lo que hago con este por D es enmascararlo para que lo que tenía antes pues se cambie, o sea, se guarde y se cambie con lo que tengo en lo que va a hacer ahora. Esto lo que hace es una comparación, una compuerta OR. Listo, ahora lo que hago aquí mismo, pues visualizar unidades y decenas en por D y por B, pues aquí de una vez y agrego a por D y aquí de una vez agrego a por B. Esto lo que hace es hacerme la condición de que el último bit de por D si se activa, o sea, para mostrar decenas, si se activa, pues para mostrarlo en el pin de por D, por lo que no me alcanzaban los pines. Ahora, lo mismo, aquí si esto pasa, si es temperatura, si no es temperatura, pasamos a lo mismo, leo el sensor,
convierto el valor a la unidad medible como tal, a la unidad de cada variable, convierto a BCD, luego convierto las unidades y decenas que me salieron de BCD, las convierto a 7 segmentos y esto lo visualizo en por D y por B, lo mismo, y aquí genero el retardo. Ya con este código pues está funcional, está bien. Vamos a pasar a la parte ya de manos a la obra, a la parte de demostración como tal del ejercicio. Un ingeniero, y aquí como tal tenemos la implementación en la cual visualizamos los dos 7 segmentos. Tenemos el de decenas, tenemos el de unidades. Tenemos aquí por este lado el sensor de humedad de tierra. Tenemos aquí en esta parte, si se logra ver, está el sensor de temperatura. Aquí tenemos el interruptor para cambiar entre los valores para medir o humedad de suelo o temperatura. Tenemos pues en este momento tenemos una temperatura de 22 grados aquí dentro de mi cuarto. Entonces voy a hacerla variar aquí con un pequeño hielo. Si acerco el hielo, esta empieza a bajar de a poco. Ay, que se me moja. Entonces ahí logramos evidenciar que la temperatura empieza a bajar de a poco. Y asimismo, si deseamos aumentarla, pues en este caso con ayuda de un cautín, si acercamos el cautín, podemos evidenciar que la temperatura va a empezar a subir, como se está mostrando en el momento. Sube casi a 30 grados. Si puedo acercar un poco más el cautín. En este punto ya llega a los 30 grados y de esta manera evidenciamos que sí está funcionando el, el sensor y el lector de temperatura. Ya se está intentando regular, de a poco va bajando. Ahora, si deseo ver la humedad de suelo, oprimo o bueno, intercambio el interruptor. En este momento pues no tengo a nada el lector de humedad de suelo, pues lee una pequeña humedad, pero pues es muy pequeña. Entonces en este caso pues tengo aquí un pequeño algodón pues mojado en agua que pues trato de simular como lo que es la tierra, tal vez humedecida. Entonces si pongo un pequeño, pues está bastante humedecido. Si pongo un pequeño, una pequeña porción de algodón, se evidencia un valor de 50% de humedad. Está bastante húmedo. Entonces si agrego de a poco, va a ir aumentando este valor. ¿Cómo se logra evidenciar? Igual este presenta, mientras se regula, o sea, mientras se mantiene estable, presenta unas pequeñas variaciones, pero ya después se mantiene estable. Entonces a medida que le va aumentando, va aumentando el porcentaje de humedad. Entonces, bueno, también cabe aclarar que este pequeño módulo no es como tal de conversión digital, ya que tiene bueno, puertos de alimentación, VCC y tierra. Tiene dos pines, uno es de salida digital y otro es de salida analógica. La que estoy utilizando es de salida analógica. El pin digital es el que se encuentra abierto. Entonces, pues para aclararlo de esta manera, a ver si se alcanza a detallar. Entonces con esto pues ya se concluye la presentación. Muchas gracias.